Bienvenido a nuestra próxima clase. Qué bueno que has entrado. Hoy vamos a aprender sobre el primer caso en el idioma alemán, el nominativo, der Nominativ. Así que, bienvenidos a Lerne Deutsch mit Benjamin. Pues, acerca del nominativo, vamos a responder varias preguntas. ¿Cómo lo reconozco? ¿Y por qué es importante? Vamos a hablar primero sobre el nombre nominativo. Nominativo tiene diferentes nombres en realidad. Algunos le dicen erster Fall, primer caso. Otros le dicen wer Fall, ¿no? ¿Quién? El caso de quién. Y algunos solo dicen la base, la forma base de todo. Nominativ, Grundform. Bueno, ya que nos damos cuenta que hasta 4 diferentes nombres pueden encontrar en diferentes sitios o disertaciones sobre este caso, ya podemos hablar sobre cómo reconocerlo. Bueno, primeramente podemos hacer una pregunta sobre una frase. Wer tut etwas? ¿Quién está haciendo algo en esa frase? ¿Quién es la persona principal o qué es la cosa principal de la frase? Wer ist die Hauptperson? Was ist die Hauptsache? También podemos hacernos la pregunta, ¿hay algún verbo en esta frase que requiere que uso el nominativo? ¿Braucht ein Verb das Nominativ? O también podemos pensar en la posición de, de un sustantivo. Por ejemplo, por lo general encontramos el nominativo en la primera o tercera posición, antes o después del verbo. Bueno, vamos a entrar un poquito al detalle sobre quién es la persona principal en una frase o la cosa principal. Bueno, tenemos aquí varios ejemplos. Der Junge hat Geburtstag. Así que podemos hacernos la pregunta, ¿quién? Wer hat Geburtstag? Der Junge. Er liest ein Buch. Wer? Wer liest ein Buch? Er. Und wer oder was spielt Cello? Der Roboter. Se me olvidó leer la frase ejemplar. Der Roboter spielt Cello. Nos damos cuenta que en el primer ejemplo, el chico es la persona principal. ¿Por qué? Él tiene su cumpleaños. En la segunda frase igual. ¿Quién es la persona principal? La que lee. Er. Er liest ein Buch. La persona que está haciendo algo es der Junge, er und der Roboter. Un ejemplo, pero vamos a ir al siguiente. Si no nos queda muy claro quién entonces es la persona principal, también podemos pensar en qué lugar está escrito o está esa persona, ese sujeto o ese sustantivo, ¿cómo lo queremos llamar? Dice, ¿kann ich dich etwas fragen? El nominativo en una pregunta por lo general se encuentra en segundo lugar después del verbo. Una pregunta que se responde con sí o no comienza con un verbo. ¿Kann ich dich etwas fragen? El nominativo está en segundo lugar por lo general. Frase. Er liest ein Buch. Bueno, aquí el nominativo se encuentra en primer lugar. O, en el siguiente ejemplo, gestern spielte der Roboter Cello. Der Roboter es el nominativo en tercer lugar. Así que esas opciones tenemos para el nominativo. También nos ayudan a saber esto podrá ser el nominativo, sí o no. Muy bien. Otro ejemplo. Para reconocer el nominativo, podemos pensar en los verbos que encontramos dentro de una frase. Porque hay verbos
que cuando los vemos tenemos que pensar, ahí sí, ahí viene el nominativo. Por ejemplo, ist der Beste. Ist es una conjugación del verbo sein, ser. Así que después del verbo sein usamos el nominativo. Der Beste. Lo mismo con el verbo werden. Sie wird eine gute Schülerin. Ella será una buena alumna. Entonces, aquí, die Schülerin está en el nominativo. ¿Por qué? Porque tenemos el verbo werden. Ein Schwein bleibt immer ein Schwein. Tenemos aquí el verbo bleiben. También siempre exige el nominativo. Por eso, el sujeto después está escrito en nominativo ein Schwein. Die Frau heißt Frau Müller. Heißen, también un verbo que siempre exige nominativo. La mujer se llama señora Müller. Ahora, si piensan, oh, pero aquí tengo sein porque la frase dice ist. No siempre es así. Tenemos nuestro bendito pasado en alemán. Podemos decir, ist essen gegangen. Pero entonces aquí, pues, sein no es el verbo principal, sino que es solo un verbo adicional para construir nuestro pasado. Entonces no es nominativo aquí automáticamente. Eso hay que tomar en cuenta. Veamos algunos ejemplos más y cómo reconocer entonces ahora el nominativo según los códigos, la matrix que hemos aprendido. Tenemos la primera frase, seine Mutter ist klein. Su madre es pequeña. ¿Cómo lo reconocemos entonces? ¿Dónde está el nominativo? Bueno, primero tenemos el verbo sein. Seine Mutter ist klein. ¿Ah? Tenemos sein conjugado ist. Y también podemos hacernos la pregunta, ¿quién es pequeño? Wer ist klein? Seine Mutter. Y también nos damos cuenta, seine Mutter está en la primera posición en la frase, así que tenemos tres indicadores que nos muestran seine Mutter tiene que ser nominativo. Segunda frase, ich glaube, ist ein Mensch. Creo que es un ser humano. Así que, vamos a ver. Wer glaubt das? ¿Quién cree eso? Hacemos otra vez la pregunta, ¿quién? Ich. Yo creo eso. Así que yo estoy en el nominativo. También tenemos el verbo sein. Ich glaube, ist ein Mensch. Así que después del verbo ist tenemos el ser humano, ein Mensch. Está en nominativo también. Y tenemos en posición número 1, ich también indica que estamos en nominativo. Así que en esta frase nuestros indicadores nos mostraron ich está en nominativo y también ein Mensch está en nominativo. Tercer ejemplo, kann ich dich etwas fragen? ¿Puedo preguntarte algo? Así que tenemos una pregunta ahora. ¿Y qué aprendimos? ¿Dónde está el nominativo en una pregunta? En posición número 2. Kann ich dich etwas fragen? También podemos preguntarnos ¿quién hace algo en esa pregunta? ¿Quién pregunta? Ich. Yo. Así que ich está en nominativo. Esas son las indicaciones de cómo reconocer el nominativo en una frase, el sujeto. Así que muchas gracias por ver este video. Si necesitan alguna hoja sobre conjugaciones o declinaciones, mejor dicho, de los artículos y pronombres en el nominativo, pues pueden ver unos vínculos abajo en la descripción para ampliar un poco su conocimiento sobre esto. Nos veremos en el siguiente video y vamos a hablar sobre el segundo caso en alemán.
Así que quédense con nosotros. Conmigo, soy Benjamín, su maestro de alemán.